Amén, Buenos amén. días. Buen día a todas. Qué gusto saludarnos en este lunes 16 de marzo, día de asueto para muchos, día de trabajo para otros, pero siempre día del Señor. Gracias al Señor por la nueva misericordia de esta mañana, por habernos reunido, por contemplarme para este día, para esta hora, para estos planes, y es una gran bendición pues estar aquí reunidas con la familia de Fundación Emanuel, unos amores que me alcanzaron por la misericordia del Señor a través de la vida de mi amado esposo, que gracias por este tiempo estar pendiente de nosotros, por estar pendientes orando. Él está muy bien, gracias a Dios. Estamos en un tiempo muy esperanzador, muy bueno, de muy buenas noticias. Estamos avanzando, él está fortalecido. Le voy a pedir que les salude brevemente para que... Sí, gracias, gracias. Aquí lo van a ver. Hola, buenos días. Les doy gracias por estar orando por mí. Realmente sentimos sus oraciones y vamos muy bien. Dios se va a glorificar. No le aflojen, échenle ganas porque las mujeres son guerreras, son tesoneras y Dios las escucha. Gracias, bendiciones. Amén, amén. Sí, mujeres llenas de honor, llenas de valor, llenas de fuerza. Y bueno, pues estamos en el asunto orando sin cesar y sabemos que Dios ya ha hecho absolutamente todo. Entonces es un honor para mí iniciar pues con gratitud, con alabanza a nuestro Dios, con gratitud en el corazón. Señor, eres tan bueno, has sido tan bueno. El día de ayer celebramos 20 años de la apertura de Amistad Centro, donde estuvimos en las pláticas en el Congreso para quienes vinieron a Chihuahua, y ayer celebramos 20 años de esa primera reunión, dando gracias a Dios. Solo hay gratitud en nuestro corazón, como día a día Él ha sido fiel, ha sido bueno, su bondad y su misericordia para siempre, la forma en la que mi esposo y Gracie empezaron en ese proyecto de vida, y el privilegio de en esta temporada poder estar también yo eh, disfrutando, viendo y viviendo de este tiempo de celebración. Y bueno, pues al pensar en qué podemos hablar esta mañana, pues ya sabe usted que siempre trae uno muchas ideas al momento de compartir, pero quisiera, de lo que hemos estado escuchando y de lo que el Señor ha estado compartiendo a nuestra vida en este tiempo, eh, reunir algunos principios y precisamente hablar del principio de la creación. Ahora, mientras Bertita compartía esta introducción, pues tenía varias palabras, tenían mucho que ver con esto que quisiera compartirles el día de hoy. Y vamos a iniciar en Efesios 1, versículos 3 al 6. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Gracias, Señor. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado, los que pertenecemos a Cristo, la familia, la iglesia, el cuerpo de Jesucristo de este tiempo, la iglesia gloriosa, vestida de blanco, por la que Él vendrá. Esa es la iglesia que ha sido diseñada desde el principio, desde la creación. Ha sido este diseño eterno. Desde antes de haber hecho el mundo, dice su palabra,
Él había pensado en ti y en mí. Y en estos días que hemos hablado o se habla tanto del tema de la mujer, del mes de la mujer, del Día Internacional de la Mujer y de todas estas celebraciones, qué importante ver que desde antes de la creación Dios había pensado en ti, había pensado en mí para este tiempo. Es algo que para la mente natural no alcanza a comprender, pero como en el diseño y en la inspiración de la creación ya estabas pensada, ya estabas diseñada, y cómo es importante que nosotros volvamos a ese diseño, volvamos a ese inicio, volvamos a ese comienzo para poder entender dónde y cuál es nuestra función aquí y ahora. Dios nos amó y nos eligió a través de Cristo, a través de nosotros, responder, porque Él nos eligió, no nosotros a Él, sino Él nos eligió primero. Entonces, ¿cómo responder? A través de Jesucristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Es importante la vida una vez que decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, que comenzamos a caminar en esta familia. Es importante saber que hemos sido diseñadas para ser santas e intachables a sus ojos. Cuando escuchamos estas palabras, la meta se hace como muy grande, pensar cómo es que voy a cumplir esta expectativa de Dios para mi vida, y por eso a veces retrasamos un poco el proceso del acercamiento. Sin embargo, saber que somos santas es apartadas, dedicadas, consagradas al Señor, no perfectas, sino en evolución. Prosigamos a la meta, estamos siendo transformadas a la imagen de Dios. Entonces, tenemos que ir avanzando, tenemos que poner eso de nuestra parte. Y bueno, pues intachables en nuestra conducta, cada día igual perfeccionadas, cada día con una intención y con un arrepentimiento continuo. La vida en el cristianismo es una vida de arrepentimiento constante, de un arrepentimiento continuo que nos lleve a decir, Señor, perdóname en esta área, quiero cambiar, reconocer cada día cuáles son esas partes que debemos cambiar, qué es aquello no visible, cuáles son esos puntos ciegos que no nos alcanzamos a ver nosotros, pero que Señor nos mira, que a través de lo que pone alrededor de nuestra vida nos vaya mostrando, a través de esa sujeción a Él y ese sometimiento a su palabra, Él nos vaya mostrando las áreas que tienen que ser transformadas, que tienen que ser cambiadas en nosotros para ir teniendo esta conducta cada vez mejor. Y y ha decidido adoptarnos como sus hijas. Hay algunas ocasiones donde nos hacen alguna presentación, no sé, hace poco me pedían una imagen para un evento que hubo aquí en el Congreso del Estado de Chihuahua, y que me hicieron el favor también de invitarme a compartir. Y me pedían una presentación eh, pues sí, como que la carta de vida, ¿verdad? Como un currículum. Y qué difícil es hacer eso. Si me cuesta trabajo mandar una foto, Bianquita sabe de lo que le hablo. O sea, no tengo casi fotos, no tengo, y no es así como que una falsa modestia. En realidad, como que no tengo mucho tiempo de tomar esos detalles, esos pequeños detalles que son importantes. Pero a lo que voy es que al hacer una presentación así, decía, no, pues voy de lo menos a lo más, y lo menos pues era el trabajo en el que me desarrollo, después mi papel a cargo con mi esposo de Amistad Centro y Oriente, mi papel de abuela, de mamá, de esposa, que Dios me ha concedido también ese regalo glorioso. Todo esto que le estoy mencionando es un regalo que Dios me ha dado. Y al final ponía, pero sobre todo, hija del Rey de Reyes y embajadora de Cristo. Entonces, de todos los papeles que tú puedas tener, porque como mujer tenemos el ser amigas, el ser hermanas, el ser tías, el ser
mamás, el ser abuelas, el ser esposas. La función más importante es el de ser hijas. Dios decidió adoptarnos de antemano y como hijas, ¿cuál es el reflejo de esa paternidad que tienes de Dios? Ahorita Bertita decía algo, un punto clave. ¿Cuál es la relación que tuvimos con nuestro Padre terrenal que muchas veces nos hace asociarnos en la comunicación al Padre celestial? Y este es un tiempo donde cómo entrar en ese conocimiento personal de restauración y de reconciliación, porque eso es lo que nos va a dar libertad para este diseño. O sea, son pequeños pasos que vas dando que solo el Espíritu Santo puede irnos revelando para tener esa identidad genuinamente de hijas, cómo tenemos que ir liberando cosas a nuestro paso y poder sentir esa paternidad celestial que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, acabamos de leer. Y muchas veces cómo nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia si nuestra imagen y nuestra mente y nuestra alma está de pronto casada con ciertos patrones anteriores por falta de una paternidad. He visto en el caminar de esta vida muchas personas que no pueden relacionarse de primer momento con Dios precisamente porque han sido quebrantados esos vínculos. Creo que lo primero que observamos cuando estamos o entramos a los cerezos, a las prisiones, es pues que hay una falta de paternidad en cada uno y cada una de hombres y mujeres que están ahí. La mayoría han sido violentados desde pequeños, o sea, son resultados sin que esto justifique sus actos, han sido resultado de una falta de identidad en Cristo, de una falta de una correcta paternidad y todo eso pues va disolviendo a lo largo de la vida y un acto les lleva a otro, les lleva a otro hasta que se encuentran en esta condición. Entonces, ¿cómo tenemos que reconectarnos desde el inicio, desde el origen, desde la creación? ¿Cómo está conectado los 66 libros que vemos a través de la palabra de Dios? ¿Cómo tienen todo el sentido desde el inicio hasta el fin, desde el jardín hasta las bodas del Cordero, como la formación, todo lo que tiene que ver con ello, nos lleva a entender el diseño que tenemos dentro de la creación, la bendición de poder ser llamadas hijas de Dios, siendo adoptadas como miembros de su familia por medio de Jesucristo. Y después afirma, eso es precisamente lo que Él quería hacer, nos dice su palabra. Y le dio además gran gusto hacerlo. Él se gozó con pensar en ti, con pensar en mí. Y es algo muy profundo, es algo muy sencillo como el Evangelio, que es muy sencillo, por eso a veces cuesta tanto trabajo a la gente entender la profundidad de lo que el Señor hacía. Dios nos hizo y eso precisamente es lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Él se alegra cuando ve tu persona, cuando te crea, cuando naciste, cuando vio materializado aquello que él había pensado desde antes de la fundación de este mundo. Entonces esa identidad tiene que caer sobre nosotros, esa revelación y esa reconciliación y esa restauración. ¿Por qué? Porque nos conviene estar bien con el Padre. Hay relaciones en la paternidad que se quiebran en el camino, que por diferentes causas y a veces temporadas de nuestra vida donde entra esa rebeldía, donde no hay sujeción, donde no hay sometimiento, donde no hay esa relación de paternidad y después venimos al Señor y de pronto pasamos por tiempos donde creemos que ya estamos entendiendo, que ya estamos en Cristo, pero de pronto hay cosas que nos regresan, que nos regresan. ¿Por qué? Porque el diseño y esta identidad del Padre no está
totalmente revelada a nuestra vida. Vemos muchos niños en este tiempo en hogares que no tienen esa paternidad, que están sufriendo, mujeres que están sufriendo porque siguen patrones de conducta en este empoderamiento que le llaman ahora de la mujer, en este malentendido empoderamiento, sino que debe de ser el poder del Espíritu Santo el que podamos tener las mujeres para verdaderamente ser empoderadas y que el Espíritu Santo nos dé esa fuerza, nos dé esa revelación de la paternidad de Cristo, de la paternidad de Dios Padre eterno sobre nuestra vida, para que podamos entender ese diseño. Vemos en Génesis 1, 25 y 26, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Somos hechas conforme a la imagen, conforme a la semejanza de Dios. Hay que meditar en ello y ver que este diseño que tenemos no es una casualidad, nunca será un error. Fuiste diseñada desde antes de la fundación de los tiempos con un plan, con un propósito eterno. Tu Padre es Padre eterno. Él es el Rey de justicia, es el Príncipe de paz, es el gran yo soy, es el nombre sobre todo nombre, es el Rey de reyes. Y el día que adoptamos sinceramente en nuestro corazón y abrazamos esta paternidad, es que podemos avanzar también nosotros con toda certeza y acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, porque en la relación hacia nuestros hijos, pues podemos ver cómo un hijo en casa se mueve libremente. Él abre el refrigerador, él entra a la casa, aunque ya no vivan ahí contigo, ellos abren y llegan con una confianza y están en su casa. ¿Por qué? Porque está su papá o está su mamá, dependiendo de la familia en la que esté formado, pero está ese hogar, está él con esa confianza, llega. Así nosotros tenemos que ser con esa confianza, tenemos que tener esa, pues, esa camaradería, esa unidad, pues esa identidad, en realidad eso es, esa identidad de hijas para poder acercarnos y entrar a su presencia y llorar cuando se tenga que llorar y gozarnos cuando tenemos que gozarnos, pero sobre todo lo siguiente que dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Hemos sido diseñadas para alabanza de su gloria. Entender que conforme a ese llamado que Dios ha dado, yo tengo un diseño, el diseño del cielo, a imagen y semejanza de Dios. He sido creada desde antes de la fundación del tiempo y he sido creada con un plan, con un propósito para alabarle, para adorarle, para gloria y alabanza de su nombre. Saber que todo lo que hacemos, lo hacemos en Él y para Él. Saber que Dios que nos ha creado de la nada, así como Dios creó la materia, creó los seres vivientes, la palabra que sopló sobre nuestra vida, la palabra de vida, el aliento, el soplo que dio sobre nuestra vida, con el cual Dios creó al hombre. Ese nivel de creación es el que produce en nosotros, ese aliento de vida es el que produce en nosotros alma, cuerpo y sobre todo espíritu. Al ser creados de la materia en ese momento, fuimos creadas y diseñadas
para un plan y un propósito eterno, y cómo reconectarnos con el Padre, reconectarnos con esta paternidad, nos lleva a entender que hay algo más que debo hacer aquí, que no es solamente existir en ese plan y en ese diseño, saber que conforme al diseño también es mi llamado, y eso de pronto pasa tiempo a encontrar ese llamado. A veces platicando con gente aún que ya tiene muchos años en el evangelio, en ciertas ocasiones, dicen, no sé cuál es mi propósito. Sé que estoy en Cristo, lo he aceptado y tengo mucho tiempo sirviendo, pero no he encontrado mi propósito. Y eso es algo fuerte, pero que sucede. Es decir, estoy dentro del mover, sí tengo una actividad, sí lo hago, pero no siento cuál es el propósito, no veo o no alcanzo a ver. Y es precisamente en esta falta de conexión con la paternidad, con la sujeción, con el sometimiento, con el seguir todos estos, pues toda esta abundancia, todo esto que nos conecta confiadamente con el Señor, que no vamos identificando. Y en realidad no es algo tan sencillo. Sabes que tienes dones, sabes que Dios te mueve en ciertos ambientes, pero hasta que encuentras esa paz, y la paz se refiere no a una ausencia de conflicto o a que no haya nada, sino a esa plenitud en la que sabes que estás sirviendo, que estás siguiendo a Dios, que estás escuchando la voz de Dios y que estás respondiendo también. Es decir, que hay una relación de comunicación entre el Padre y entre tú, entre el Hijo y entre tú, entre el Espíritu Santo y entre tú, cuando sabes que está esa comunicación y que vamos avanzando y que si bien no lo sabes todo y no has alcanzado todo, prosigues a la meta, prosigues a ese llamamiento con entusiasmo. Ayer compartía mi esposo 3 cualidades de este acercamiento, de este reino de los cielos, de este entendimiento del reino de los cielos, y estas son justicia, paz y gozo. Y hemos sido justificadas, si bien en Cristo, como tenemos que entender la justicia del reino de los cielos. Y algo muy profundo que me pareció de lo que ayer compartía era cómo esta justicia, es decir, mientras vamos conociendo la justicia del cielo, que es completamente contraria a la justicia de este mundo, mientras más entendemos la justicia del cielo, más legalidad y autoridad tenemos dentro de los ambientes celestiales, dentro de los temas del reino, dentro del reino de los cielos. Porque este mundo dice que si a ti te dan un golpe, si a ti te dan una cachetada, pues le contestes, ¿no? Que no te tardes y respondas. Y el reino de los cielos te dice que si te dan una, pongas otra. Que si hablan mal de ti, los bendigas. Que si esto sucede, ames. Que no es, que es fácil amar a los que amas, pero que hay de bueno en ellos, sino que amas a aquellos que no te aman y a los que no amas también, que seas misericordioso. Entonces el reino de los cielos es completamente distinto a la justicia de este mundo. De pronto pensamos o decimos, es que esto no es justo, es que esto no, aquello, nosotros queremos justificar. Cuando realmente entendamos cómo opera el reino de los cielos y su justicia, vamos a poder también entender la autoridad de Dios, la autoridad del reino. En esa justicia, luego entonces podremos encontrar paz. Una vez que entendemos el reino, tendremos paz, y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las circunstancias, en medio de la prueba, y junto con ello, pues que tengamos gozo. Y a veces estamos operando en todo lo anterior, pero ¿qué tanto gozo tienes del Señor? ¿Qué tan alegre, no temporal, sino ese gozo eterno, ese gozo que te da fortaleza? De pronto estamos haciendo la obra del Señor
con cara de limón agrio, de pronto estamos haciendo las cosas enojadas, aún las cosas que en ese tiempo como amas de casa de pronto nos toca una temporada larga y veo muchas mujeres que a veces no, es que yo quisiera haber hecho esto y esto y esto y no es que esté mal, pero no disfrutaste y perdiste todo el tiempo en que pudiste estar con tus hijos, en que Dios te permitió verlos crecer, educarlos, criarlos. Te afanaste tanto por aquello que no tenías, que desperdiciaste el tiempo y no hubo gozo, no hubo contentamiento. Entonces, ¿cómo tenemos que estar bien firmes en estas tres características del reino para entender también el reino? Justicia, paz y gozo. Que nos sea revelada esta palabra porque nosotros somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y tenemos que tener esta combinación, sí de solemnidad, sí de honra, sí de seguir y de caminar en su palabra, pero Dios es un Dios alegre, es un Dios que se alegra con los cantos de nuestra boca, con lo que Él escucha. A mí este versículo en Sofonías, ahorita lo busco para no solo parafraseárselos, fue algo así que estalló mi corazón cuando Él se alegra y, y, y con cánticos. Déjenme mientras le platico, lo busco para leerlo específicamente. Al ser hijas de Dios, no somos aquello que otros dicen que somos. Durante mucho tiempo cargamos etiquetas como las botellas, nos creímos etiquetas que por un tiempo pesan sobre ti. Qué delicado es eso, cuando a veces de niña o de adolescente o más grande, no sé, te dijeron que eras fea, que no podías, que eras tonta, que no sabías hablar, que no cantabas, que no sé en qué te desarrolles, que no eras buena para matemáticas y querían que fueras de esa manera. Entonces, ¿cómo eso te cargó, te puso una etiqueta que durante mucho tiempo has traído? Sin embargo, como en el Señor, Él te dice, eres mi hija. Eres mi hija y te amo. Cuando llegas a los pies de Cristo, sabes que fuiste creada a imagen de Dios, que Dios te ama, que te creó con un propósito, pero sobre todo que tiene un plan y un futuro eterno para tu vida. ¿Cómo, cómo entender tan grande amor? ¿Cómo descifrar tan grande amor? Dice Sofonías 3, versículo 17. Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor canta también, el Señor se alegra, el Señor se goza sobre ti con alegría. Ese diseño, como lo leímos ahorita en Efesios, donde eso era lo que él quería y le daba gusto hacerlo. Eres una creación buena delante del Señor y el Señor se goza sobre ti con alegría. En otra versión dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso guerrero que salva, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Dios se alegra por ti con cantos, es decir, que Él canta y que Él se alegra. ¿Quién somos nosotros para no estar gozosas, para no tener esa alegría día a día? Porque sabemos que es el diseño, es la naturaleza de Dios, la vamos descifrando poco a poco y ese es el diseño. Les comentaba, cuando el mundo te pone una etiqueta y vas cargando durante tiempo y venciendo
todos esos gigantes que a veces la gente no los ve porque afuera parece que todo es normal, que tú eres muy dinámica y que haces muchas cosas, pero ¿cuántas veces no cargas sobre ti ese peso de no sirves para nada? Nadie te va a querer, nunca nadie te va a amar. Eres esto, eres aquello, eres flaca, eres gorda, eres fea, eres morena, eres güera, eres china, eres lacia. No sé qué haya pasado porque he visto que en la mujer diferentes situaciones te marcan. A veces hasta las que no están sucediendo les marcan. Entonces, necesitamos entender que esas etiquetas no provienen de Dios. Tenemos que quitarnos como el envase que trae pegada esa etiqueta, quitarnos esa etiqueta y que el agua del Espíritu Santo entre de tal manera sobre esas botellas, sobre esas vasijas que es nuestra vida, que pueda ser llena, que pueda ser transparente, que pueda ser auténtica, que puedas aceptarte, que puedas entender cómo el Señor te ha creado, cuánto te ama. Al principio tal vez comienzas solo entendiéndolo, repitiéndolo, escuchándolo, pero fe viene por el oír la palabra de Dios y cómo en ese crecimiento vamos viendo que somos amadas, que somos aceptas, que recordamos quiénes somos, que el mundo no te ponga etiquetas, sino que el Espíritu Santo te revele el diseño de mujer amada, perfecta, amada por Él, llena de honor, llena de honra, porque hemos sido justificados por Él, no porque tengas algo excepcional, también siempre mantener el equilibrio de quién soy en Cristo. No me debe llevar al ego, no me debe elevar el ego y llevarme al egoísmo de creerme pues que soy la única persona con esto, sino que esto es lo que el Señor tiene para todos aquellos que en Él crean, para todos aquellos que en Él crean. Todo aquello que durante el proceso de tu vida ha llevado a bajarte la autoestima y a tomar decisiones incorrectas porque tu autoestima no estaba bien, que el Espíritu Santo te revele esa identidad de hija amada, acepta desde antes de la creación de este mundo, para que puedas entender ese plan eterno que Dios tiene para ti, ese plan perfecto que Dios tiene para ti y para mí. Aquellos que pertenecemos a su plan, alabamos a Dios. Es importante estar alabando y adorando al Señor en todo momento, de mañana, de tarde, de noche, estar levantando su nombre en alto. Y a veces pensamos que la alabanza y la adoración solo se expresa a través de cánticos, pero en realidad es muy bueno estar en tiempos de alabanza y oración y adoración a través de la música. Es otro punto que en estos últimos años Dios puso en el corazón de mi amado esposo, alabar y adorar al Señor en reuniones específicamente de oración, alabanza y adoración, y ha sido algo muy intencional y muy de mucho crecimiento, no solo para nosotros, para muchas personas que se han identificado de esta manera en el mover de la alabanza y la adoración, y cómo tenemos que responder absolutamente a todas estas, a todos estos llamados, a este mover de alabanza y adoración como respuesta al amor de Él, porque Él se alegrará por ti con cantos. El Señor canta. Recibe el abrazo del Señor, recibe la plenitud, recibe el diseño. Piensen cómo desde un principio, desde antes de la fundación de este mundo, Dios había pensado en ti y en mí, en cómo iba a ser esta creación, en cómo iba a ser el aire que íbamos a respirar. Eso es algo muy, muy profundo. Desde antes de la creación de este mundo, Dios había pensado en cómo tenía que ser, qué cantidad de hidrógeno, de oxígeno iba a tener el mar, cuántas moléculas de cada uno de los elementos tenía que tener la tierra, el aire,
los animales, los peces, las plantas. Es algo muy fuerte de interpretar, pero muy profundo, que solamente a través del Espíritu nos puede revelar y podemos recibir como amor de la creación. Y pues voy cerrando con esto. Cuando llegue el momento preciso, siguiendo ahí en Efesios, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, Él es la cabeza de este cuerpo que somos su iglesia creada desde antes de la fundación de los tiempos. El Señor ha pensado en ti, te ha diseñado mujer con esta imagen y semejanza a Él, con todas las capacidades, con toda la genética espiritual en los lugares celestiales. Nos ha dado todo esto para que le alabemos por su grande y maravilloso amor. Pues gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Cristo. Así que juntas esperemos y con esperanza también Siempre otra vez. el tiempo, el tiempo correcto donde el Señor pondrá al frente de ellas como jefe a Jesucristo. Gracias a Dios por cada una de sus vidas. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, delante de ti, de juntas unánimes en acuerdo, clamar y alabar tu nombre, Señor. Venimos y nos presentamos como mujeres con ese diseño que tú has creado, Señor. Yo te pido que tú derrames la revelación de la paternidad correcta, Señor, del diseño de mujer que tenemos en ti, que nos envuelvas con cánticos y lazos de amor, Señor. Tus cuerdas de amor estén cayendo en todo el país, Señor. A través de esta conexión estamos unidos y estamos uniendo a todo nuestro México, de norte a sur, de costa a costa, Señor. Tú tengas cuidado de México. Levantamos un clamor, que tu palabra se establezca sobre todo el territorio mexicano, Señor, sobre las naciones. Pero hoy clamamos por México, Señor, que podamos ser portadoras de tu mensaje, que podamos llevar el evangelio, este diseño con el que tú nos has creado, el plan y el propósito de que todos vengan a arrepentimiento, Señor, y te conozcan, podamos ser portadoras de ese evangelio con un corazón y una mente sana en ti, conociendo, Señor, que tú eres nuestro Padre celestial, que nos creaste, que nos amas y que nos has dado un propósito y un plan eterno dentro de tus caminos. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar reunidas esta mañana. Bendigo tu nombre, Señor, y bendigo a cada una de las mujeres y todo lo que de aquí emana, Señor, porque son mujeres que representan más mujeres, más familias, más comunidades, Señor. Que tu reino se siga extendiendo a través de cada una de las mujeres que estamos aquí, Señor. Y gracias por la oportunidad de este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Pues muchas gracias, Lucerito. Eres Gracias. muy especial para todas nosotras y efectivamente, como nos lo dijiste, eh, vivir y ser una mujer con propósito, y lo que dijiste fue algo tan cierto, y tu boca profetiza. Tu boca habla esa verdad de parte de Dios, el decirnos y motivarnos que seamos esas mujeres de propósito. Yo creo que es lo principal para comenzar a que Dios use nuestras vidas. Y lo principal es: ¿dónde me quieres, Señor? Porque a veces estamos en lugares donde no nos quiere.
Y por eso nos sentimos vacías, nos sentimos mal, porque buscamos en cierto lado, buscamos niños de la calle, buscamos en cárceles, buscamos en todas las áreas, pero realmente Dios no nos quiere en ciertas áreas, ¿no? Entonces, el Ujú. ser esa mujer de propósito que tú hoy nos has hablado, yo creo que el factor principal y el primero funciona, Señor, haz tu voluntad. Y su voluntad, ¿qué es lo que representa? Lo que tú nos dijiste, justicia, paz, gozo en el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde Amén. tú me quieres, no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a los 17 años, mi vida fue cambiada, ahí nací de nuevo, aunque a los 10 años fui el primer milagro en mi casa. Yo no quería nada con Dios y me convertí a los 17 años y yo empecé, me fui a cunas, me fui, hasta los Boy Scouts fui a dar. Y dije, la última vez que yo regreso allí, me fui a Decanes, me fui a varios lados y estaba como esa piedrita del cuadro, ¿no? Y termino con esto, pues para que sabemos que eres, de verdad, quien no conozca a Lucerito es una persona que Dios usa en el gobierno. No lo dijo porque sí le cuesta trabajo. Ella está al frente ahí en el DIF. Ella tiene al frente a los niños. Aparte, tiene su agenda de verdad que es impresionante. Todo el tiempo está pues en el trabajo. Ella lleva ahora sí que al frente lo que es el área religiosa. Ahora sí que Dios la usa tremendamente en el gobierno y pues bueno, yo dije, a ver si me permite tenerla aquí, pues si con Ay, toda confianza, en cuanto terminen las chicas del Cerezo ahí en Villahermosa, si tú tienes que salirte, adelante. Ya las que se quedan, Lucerito, pues van a compartir pues lo que pues qué es lo que ellas han pensado, ¿no? Pero aquí realmente lo que más necesitamos es el plan de Dios en nuestras vidas, el amén. propósito de Dios en nuestras vidas. Y de verdad, muchas gracias por darnos este tema tan hermoso y que podamos refrescar si realmente estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y pues bueno, me gustaría, porque sé que eres muy ocupada, No, ahorita entonces, estamos bien, Bianquita, gracias. Voy a entonces esperar unos nos minutos. extendemos Voy a contigo. esperar unos minutos. Algo que comentaste ahorita, muy importante, el llamado, o sea, qué es lo que a veces creemos que tenemos un llamado, pero ¿dónde Dios nos quiere poner en ese momento? Y hace unos días les compartía, somos las Déboras de este tiempo, las Esther de este tiempo, las Ruth de este tiempo, las Sara, madres de la fe de este tiempo, las Anas, famosas y fervientes por la oración, las Joel, mujeres valientes en el tiempo también de Débora, las Marías de este tiempo, con obediencia al plan de Dios. Entonces, ¿dónde Dios te está enfocando? ¿Dónde Dios te quiere? Ahí vas a dar fruto en el nombre de Jesús. Gracias, Bianquita. Sí, efectivamente, y pues bueno, termino con eso que les estaba comentando. Y yo solamente le decía a Dios, Dios, ¿dónde quieres que yo te sirva? A mí, quien me conoce, lo que más me gusta es que me pidan que ore. Me encanta, lo disfruto. Yo puedo pasar mucho tiempo y no me importa que el tiempo se me va. Siento que para mí es esta área en mi vida, ¿no? Y cuando me lleva a las cárceles y yo le dije, te equivocaste conmigo. O sea, no va por ahí. No, yo soy de otra área, ¿no? Pero cuando me llevaron y me dijeron, aquí es donde Dios quiere que tú estés, yo le dije a Dios, pues está bien, ¿quieres las cárceles? Adelante. Y desde ahí, mi llamado es las cárceles. Beto va y siempre que va, siempre le pedía desde que me casé con él, oye, ¿quiénes son los líderes? Oye, ¿quiénes se reúnen? Y me llevaba toda una lista
y yo oraba todos los días por cada uno de ellos, o sea, me encantaba, lo disfrutaba y siempre he tratado de enfocarme cuando voy con él y ahora en los eferesos, bueno, en las cárceles, unas cárceles que nos están abriendo las puertas, increíble. Yo, quien me conoce, pues no voy a las cárceles, pero mi llamado es orar por las cárceles. Y ahora, cada 8 días estamos yendo, es increíble. Y de verdad que le digo a Alberto que yo me siento como cuando a mí me encanta viajar. Y cuando viajo, me siento muy contenta, feliz de conocer otro lugar y estar. Y me siento como si viajara cada jueves que yo voy Claro. a este lugar, ¿no? Impresionante, pero es el propósito de Dios en tu vida. Búscalo, busca a Dios como Lucero nos lo comentó. Y pues bueno, chicas, Liz y cada una de ustedes, para que nos puedan comentar. Hola, hola, Bianquita, ¿nos escuchamos? Hola, buenos días. Saluden, chicas. Hola. Hola, saluden, vamos. Bien, hay audiencia el día de hoy. Gracias, Lucerito, por la palabra que nos compartiste. Saludos a todas las que están conectadas. Tienes mucha razón en relación hablando a la palabra empoderamiento. Creo que se ha malentendido esa palabra y sobre todo cuando es una palabra que estamos hablando del ambiente o de la situación en el mundo, ¿no? De lo que hay en el mundo, cómo se van manejando las cosas, que el empoderamiento en la mujer es como que ahora yo me empodero y hago que el hombre se haga chiquito y yo crezco, ¿no? Creo que estamos perdiendo ese diseño original de parte de lo que Dios nos ha enseñado, ¿no? Y lo que está en las escrituras. El hombre es quien debe de estar pues al frente de, hace unos días a Rafa le decía, tú eres la cabeza pero lisa su cuello, ¿no? Entonces le decía, sí, cuando él quiere ir por otro lado ya nada más yo lo redirijo, ¿no? Pero es esa parte, ¿no? De redirigirlo, pero no como tal tomar el mando de, ¿no? Entonces, algo que decía Lucero muy cierto es esa parte de que ese empoderamiento que tomemos que sea bajo la dirección de Dios para poder tener buenos resultados y sobre todo, como lo decía Lucerito, ¿no? Poder experimentar la justicia, la paz y el gozo, porque si estamos en un lugar incorrecto, sí es cierto, ni te sientes a gusto, sientes que todo te sale mal, sientes que nadie te hizo caso, sientes que incluso estás perdiendo el tiempo porque pues no ves los frutos, pero cuando yo igual me acuerdo que cuando estaba en Amistad Cristiana, pues estábamos en edecanes, en panderos, en cuneros, en muchas áreas. ¿Lo escuchamos? ¿Sí? Ok. Ay, perdón, es que nos fuimos un ratito, ya regresamos. Entonces, y en muchas áreas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando conocí yo Fundación Emanuel, había una muchacha que se llama, bueno, ya es señora, se llama Marilú, no sé si te acuerdas, Bianquita, Marilú, que entraba a la cárcel de las mujeres, y siempre ella en la Ciudad de México me dice, ¿cuándo vas conmigo a la cárcel? Yo siempre le decía, ya mero, no, ya mero, pero nunca entré con ella a la cárcel en la Ciudad de México porque la verdad sí me daba miedo entrar a las cárceles, pero o sea, a mí, ella me hacía la invitación porque Rafa ya entraba a las cárceles, ¿no? Él entraba al área de los varones. Y las veces que yo logré entrar, pues era así como que yo detrás de Rafa, ¿no? O sea, yo sentía que Rafa era mi Dios. O sea, atrás de él yo sentía que nadie me hacía nada, ¿no? Pero en base al tiempo, lo que tú decías, vamos conociendo que realmente quién es el que nos protege, quién es el que nos da, quién es el que hace todos esos cambios y que Dios nos tira, ¿no? Todos esos dioses, todos esos ídolos que vamos creando, pues ya vas entendiendo que Dios es el principal en tu vida, ¿no? O sea, sin Dios, de hecho la misma palabra lo dice, sin Dios no somos nada, porque nos hacemos y nos creamos ídolos incluso hasta en la propia casa, con los papás, con los hijos, que con la suegros, etcétera, ¿no? Pero a mí ese Dios, yo doy gracias a Dios, que es el Dios que yo tenía, así como que Rafa, yo era como que Rafa, él por delante, ¿no? O sea, sí. Y un día se me cayó ese Dios, y yo dije, gracias Dios, porque se me cayó ese Dios y me hiciste entender que el primer lugar en mi vida debes de ser tú,
y luego Rafa, ¿no? Luego Rafa y luego todo lo que venía, ¿no? Pero ya cuando nos hacen el llamado de servir a las cárceles, no, yo decía, híjole, ¿cómo no entré con Marilu para ver cómo estaba el rollo, ¿no? Porque aquí entramos, Beto, yo me acuerdo que nada más nos dio una carta de recomendación y un disquete. En ese entonces eran disques donde nos ponía toda la información y casi nos dijo, vaya Dios los bendiga, ¿no? Y nosotros llegamos aquí a Villahermosa sin saber nada de cómo empezar los módulos, cómo enseñarles a las chicas. Pero algo bien importante de que decías tú, Lucerito, el de dejarnos guiar, el dejarnos mover bajo la guianza de Dios, bajo la cobertura del Espíritu Santo, dices tú, ¿no? Fuimos de menos a más y todavía nos falta, porque tú dijiste algo muy cierto. Dios nos va haciendo crecer, vamos creciendo, no somos mujeres perfectas, pero vamos a ese diseño, ¿no? A entender el cómo debe de ser nuestra actitud hacia ciertas cosas, porque aún hay gente o he conocido gente, incluso hasta a nosotros nos pasa, ¿no? Que llega el momento en que te hacen algo, te pasa algo y nuestra actitud, ¿no? Hace unos días yo escuchaba un tema donde decía, tu verdadero carácter sale cuando te encuentras bajo presión o cuando alguien te hace enojar. Y yo así de, ¿no? Casi, ay, no me salí tanto por aquí. Porque sí es cierto, ¿no? Cuando estamos en esa quietud de dejarnos guiar por Dios, ahí vamos, ¿no? Pero cuando alguien nos pisa el callito, híjole, ahí es donde debemos de tener ese decir, ¿no? ¿Cómo reaccionaría Cristo en mi lugar? Y no sé si ya se los comenté a algunas de las que están aquí, pero creo que a las chicas que están aquí, una vez alguien me dijo, ¿qué harías si te aviento un vaso de agua? Y yo bien espiritual, ¿no? Y así, dije, ay, ¿qué haría yo? Le digo, pues yo reaccionaría como Cristo. Dice, ¿de veras? Y le dije, sí, y que me avienta el vaso de agua, pero así me mojó todo. Y yo me quedé helada pensando cómo reaccionaría Cristo, ¿no? En mi lugar. No dije nada, me quedé pasmada, la persona tampoco dijo nada, se levantó de la mesa, se fue, a haber dicho antes de que Liz reaccione, pero no reaccioné. A los 15 días me volvió a decir la misma persona y me dice, Liz, ¿qué harías si te vuelvo a aventar otro vaso de agua? Y le dije, ahora sí reacciona en mi carne. Ay, no me la aventó porque sabía que iba a reaccionar en mi carne, ¿no? Entonces, pues son cosas de lo que de verdad qué bonito tema nos acabas de dar, Lucerito, de reconectarnos lo que es con Dios y ir a ese punto donde decía Bianquita, en donde Dios me quiera, ahí quédate. 1 o 2, pero vamos a ver los frutos que Dios espera de cada una de nosotras. Bueno, les doy chance a las chicas. ¿Quién soy yo, chica? 1, 2, 3. Buenos días, mi nombre es Yesenia, hermoso tema, la verdad, y pues yo tengo un gran testimonio. Dios tuvo un propósito para mí, porque yo no quería nada con Dios, y Él me hizo mi llamado. Y estoy muy agradecida, yo sé que Dios nunca se equivoca, porque Él me hizo a su imagen y semejanza, y para mí mi Dios era mi Padre, pero cuando vine a los pies de Cristo, sabía que estaba equivocada, que el único padre que tengo es mi Padre Celestial. Porque yo siempre le decía a mi padre cuando estábamos afuera, ¿qué nos puede hacer falta? Nada. ¿Qué nos hace falta? Nada, le decía yo. Pero no era así. Lo que nos faltaba en nuestras vidas era a nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad que hoy ya mi padre no está y me gustaría que él estuviera aquí para que él también hablara como yo de nuestro Señor Jesucristo, porque a veces Dios tiene un propósito para cada una de nosotras. Él no se equivocó en traerme en este lugar. Y yo todas mis oraciones le decía, Señor, usa mi vida, Señor. Usa mi vida como tú quieras, Señor. Usa mi vida. Y para honra y gloria de Dios, hoy soy la encargada de la iglesia de aquí del reclusorio. Dios nunca se equivoca. Y Él me ha llenado de gozo, me ha llenado de paz, me ha llenado de muchas cosas. Y es el donde Él quiere que yo esté aquí, en este lugar. Y aquí estoy sirviéndole por la gracia de Dios. Y pues estoy bendecida. Y también, ¿verdad? Tenemos que soltar muchas cosas, tenemos que perdonar. Sabemos que no somos perfectas, pero con la gracia de Dios, Él ha hecho muchas cosas en mi vida.
y estoy agradecida, la verdad, muy agradecida con Dios. Y ahora sí que tenemos que llegar como ese varón perfecto, como Él. Tenemos que ser como Él y también tenemos que ser imitadoras de Él, porque Él así nos ha puesto a cada una de nosotras. Y pues bendecidas, ¿verdad? Y muchas gracias por ese tema que nos dieron a cada una de nosotras. Gracias. Dile cuánto te falta para terminar de escribir la niña. Y para honra y gloria de Dios, me hace falta terminar la Biblia ya completa. Me faltan como 6 capítulos, ya unos 5, 3 meses, depende de cómo vaya yo a escribir. Esté escribiendo, ya voy a terminar la Biblia. Y ese es un propósito que también Dios puso en mi corazón. Y ya, la verdad que ya estoy a punto de terminarla. Amén. Ahí está. Pues mira, aquí están las demás chicas. Levanten la mano, chicas. Tienes audiencia, Lucerito, pero todo claro como el agua, ¿no? Tomar ese empoderamiento, pero en Cristo Jesús, para poder ver buenos resultados. Y primeramente, Dios, Lucerito, nos vemos por acá, nos traes café de cafeíno, por favor. Ok, con el favor de Dios estamos esperando vernos pronto, claro que sí. Gracias y saludos a todas las chicas que están ahí. Y justamente como compartió Yesenia, saludos, hay un plan al momento de estar en esas circunstancias. Alaben y adoren al Señor, como Pablo y Silas le adoraron y las cadenas fueron rotas en el nombre de Jesús. Que el Señor les vaya mostrando y les vaya dando esa identidad y ese propósito. Primero que acepten la identidad de Cristo sobre su vida, la identidad del Padre, la paternidad, y poco a poco vayan juntas creciendo. Gracias a Dios. Gracias, Liz. Un abrazo para Rafa y para las familias, también allá para las hijas. Igualmente, gracias, Lucerito. Igual también saludos a toda la familia. Gracias. ¿Alguien más quisiera, antes que terminemos? Conchita, creo que no está ahí Conchita, Margarita, algo que quieran, Araceli, no sé, que quieran compartir ya para que pues nos despidamos. Y antes de despedirnos, esta Bertita nos va a dar un anuncio que se nos pasó y es muy importante. Entonces, eh, antes de que nos despidas, mi Lucerito, Margarita. Ok, no, pues de verdad muchas gracias, Lucero, por compartir con nosotros y recordarnos que así como está escrito en la Biblia, como mencionaste, las mujeres de la Biblia, Ruth, Esther, Débora, ¿no? Hoy Dios también nos tiene en cuenta a nosotros, como dice Esther, ¿no? Para esta hora estamos aquí, para esta hora Dios nos permitió estar en estos tiempos, en estos momentos, y es el momento de tomar el papel que Él nos ha dado, siendo guiadas por el Espíritu Santo y no ser cobardes, sino como Esther, a lo que tope, pero cumplir con el propósito por el cual Él nos está llamando. Y pues ese propósito no puede ser revelado de otra manera, sino en la presencia de nuestro Padre. Y también qué hermoso que nos recuerdas cuánto nos ama, dice que aún canta. Pues normalmente yo me imagino a la mamá, a mí me gustaba mucho cantarles a mis hijos para dormirlos. A cada uno le tenía un canto profético, uno en especial para cada uno que les cantaba, pero cuando dijiste lo de Dios, me imaginé a Dios tomándonos en los brazos y cantándonos. Y ese gozo que, bueno, yo sentía como mamá de cantar y expresar una profecía cantada para ellos. Así Dios nos canta, nos bendice. Y pues sí, sí, me vino a mí esa remembranza y sentí muy padre y pues me hiciste recordar cuánto nos ama Dios, que aún se goza y canta sobre nuestras vidas, profetiza sobre nosotros, de tal manera nos ama. Y esa canción, esas oraciones que aún pues Jesucristo
profetizó porque dice, no solo te pido por esto, sino por los que creerán a través de la palabra de ellos. O sea, Jesús ya oró por nosotros, ya declaró bendición sobre nosotros, que seamos uno, que donde Él está nosotros estemos, que nos amemos y que a través de ver nuestras vidas crean en Él. Estamos en este tiempo exactamente para honrarlo y con el amor, con su cuidado, con sus ojos viendo hacia nosotros. Y ahora sí que, wow, pero es necesario que nos recuerden que tenemos que estar con Él y dejarlo ahí. Y bueno, ahí está Conchita también. Mil gracias y bendiciones. Órale. Gracias. Fíjate que qué interesante, sé que es más profundo el tema. Estaba yo viendo en Efesios, exactamente, 1:17, Efesios 1:17, ¿sí? Dice, está orando Pablo, ¿sí? Para los Efesios, y dice, en el 16, dice, no ceso de dar gracias por acciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, si yo no sé quién es mi Padre, ¿verdad? Yo tengo que saber quién es mi Padre, que yo tengo un Padre celestial. Y ese Padre es el Padre de los padres, como decía Lucero, ¿verdad? Rey de reyes, Señor de señores, Él es mi Padre. Sí, y es el Padre de gloria, al Señor de la gloria, sí, Él le puedo pedir, dice que Él mismo me va a dar, dice, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que yo necesito, conocerle más a mi Padre, sí, porque estamos hablando de una paternidad, sí, si yo tengo que saber quién es mi papá. Si yo, en mi padre terrenal, pues yo lo conocía, a qué hora se levantaba, a qué hora se iba a trabajar, cómo pensaba, cuando me portaba mal, qué hacía conmigo, me regañaba, me pegaba, pero también era mi papá responsable en cuanto nos daba de comer, nos daba alimento, ¿sí? Yo no sabíamos cómo él hacía, pero él le daba alimento, ¿sí? Él había comida en mi casa. Sí, entonces siempre era y así es a veces el Señor, nuestro Padre Celestial, así es, sí, nunca nos va a dejar, dice su palabra, ¿verdad? Que nunca nos va a dejar, que siempre va a estar, que Él nos va a sustentar en todo, sí, en todo. Y sigue leyendo Pablo y dice, imagínense si él como Pablo, sí, como el gran Pablo, por decirlo, él oraba y pedía espíritu de revelación, ¿verdad? Que nos diera a nosotros y a él también, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y siempre, Alberto siempre nos lo daba en todas las oraciones, ¿verdad? Que pidiéramos así, que aprendiéramos a pedir a a nuestro Padre Celestial. Él es el Padre de gloria, dice aquí en el Efesios. Dice, Padre de gloria, el Padre de gloria, que nos dé todo eso y más que tiene. Yo agradezco a Dios también, porque sé que me hace falta más sabiduría en el conocimiento de Él y que me alumbre los ojos. Decía esta Lucerito, ¿verdad? Que es nuestro Padre eterno también, ¿sí? Que estamos diseñadas a imagen de Él, ¿sí? Con un propósito, glorificarle y alabarle. Entonces, y servirle, ¿verdad? Ya todo lo demás es anexo, que aquí también, nos lo dice, muchas gracias, agradezco a Dios, pero eso quería comentar, nada más que tenemos que conocer también quién es nuestro Padre,
Y eso es a través de la lectura de la palabra de Dios, la importancia, ¿sí? De la lectura, de seguir leyendo, aunque ya pienses que ya te la sabes, no, siempre va a haber revelación, siempre, siempre nos va a estar. Sí, yo dije, ay, otra vez, Mateo, ya está, no, pues otra vez, ¿sí? Pues otra vez. Y cada vez voy descubriendo cosas que no había entendido y no la revela el Señor. Es todo, Lucerito. Gracias. Saludos a Manuel. Bendiciones a todas. Gracias, Conchita. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y Danos a dar. la Es verdad correcto. solo es a través de la lectura de la palabra de Dios. Es la única forma de conocer esa verdad. Pues gracias, Lucerito. Ya sería lo último, nada más esta Bertita, que nos dé el anuncio y en cuanto termine, pues despídenos. Y muchas gracias en nombre de cada una de las que se conectan, de cada una de las que estamos aquí, en nombre de Fundación Emanuel, muchas gracias, porque Manuel nos dio el privilegio de conocerte. Gracias. Wow, qué bendición, qué tema tan hermoso, Lucero. La verdad es que a todas nos llegó profundamente. Las que tuvieron una relación con su papá muy hermosa, muy paternal, muy cuidadosa. Las que no lo tuvimos, pero mi padre fue un hombre proveedor, muy trabajador, pero siempre lejos, siempre distante. Entonces, realmente yo no tuve una relación amorosa de ese tipo de cariño, de cercanía con mi papá. Pero bueno, lo entiendo, él así fue educado y se repiten los esquemas. Pero la verdad es que yo siempre he dicho que las mujeres somos unas piezas únicas, irrepetibles, hermosas, fuertes, valientes, entronas, sabias, dirigentes. Dios se recreó haciéndonos, ¿no? Así es que yo siempre le echo porras a las mujeres, no subestimo en ningún momento la posición del varón, pero en todo siempre estamos ahí en primer lugar, ¿no? Llaman voluntarios, ahí estamos las mujeres. Hay que lavar los baños, ahí estamos las mujeres. Hay que hacer esto, ahí estamos las mujeres. Así es que el poder tener una relación de amor, un conocimiento del Padre, yo he ido aprendiendo a descubrir el amor de un papá, que es mi papá celestial, y entendiendo un poquito por qué mi padre terrenal actuó de esa manera. Es más difícil para cuando no has tenido en vida una relación estrecha, amorosa, eh, pero no imposible, no imposible porque pues tu papá es mi papá y es el papá de todas, ¿no? Así es que poco a poco es ir encontrando a través de su palabra, de la sabiduría, del conocimiento, de la persistencia en estudiar, en orar, en buscar. Y bueno, pues me faltó dar un anuncio al principio. Como ustedes saben, pues ya se nos viene 2 semanas, Semana Santa y vacaciones. Y para muchas de las mujeres, pues les es difícil poder estar y poderse conectar por los hijos, por la casa, por otras razones. Entonces, vamos a suspender actividades 2 lunes, que sería el lunes 30 de marzo y el lunes 6 de abril. Les estoy avisando con anticipación. Por si no querían salir de vacaciones por no desconectarse con nosotras, pueden ir. Así es que nos vamos a reconectar hasta el día 13 y de todas maneras el próximo lunes estamos aquí con ustedes, pero pues les aviso con anticipación, así es que cualquier cosa, pues de todas maneras seguimos al pendiente orando por todas y cada una de ustedes. Gracias, Lucero. Que Dios te bendiga, mi amor. Eres una mujer bella. Por Gracias, dentro. Bertita. Recibo. Amén, amén, lo recibo. Gracias, Bertita. Gracias, Bianquita, Conchita.
Margarita, todas las mujeres hermosas de Fundación Emanuel. Jesús rompió las barreras culturales al hablar públicamente con mujeres en aquel tiempo y nos muestra a través de ese acto el valor que tenemos para el reino y el valor que tenemos como mujeres ante su visión y ante los ojos de Dios. Mujer, eres muy importante dentro del reino. Reconozcamos la paternidad del Señor de una manera correcta para poder entender nuestro diseño a través de las características del ADN del Padre. Esas son las que tienes tú. Haya pasado lo que haya pasado, honremos a nuestro Padre Celestial, honremos la creación, honrémosle. Y es un privilegio estar reunidas esta mañana aquí. Que el Señor les bendiga, que nos mantenga muchos años en contacto, lo que Él nos permita estar. Y gracias, Fundación Emanuel, y pues tengan muy buen día. Gracias por la oportunidad. Bendiciones. Bye bye. Gracias, Bianquita. Dios, hermosa. Adiós. Gracias, Saludos. Bianquita. Dios, Saludos a Bye. todas. bendiciones para Sí. todas. Bye.